Listo, pues bueno, pues buenas tardes. Eh, pues bienvenidos a la séptima sesión de este taller de introducción a la geopolítica. Como saben, esta sesión la vamos a dedicar a analizar, a hablar, a discutir sobre la geoeconomía. Es ya la séptima sesión del taller. Esto quiere decir que ya están un poquito más allá del 50% de todos los contenidos del curso. Entonces eso es importante porque llegan aquí a esta sesión ya con un buen bagaje y con buenas horas y lecturas que han dedicado a analizar el tema de la geopolítica. Y ahora lo que vamos a hacer es dar un pequeño cambio en la perspectiva de análisis que han estado teniendo en las sesiones anteriores. Eh, y pues bueno, creo que esto puede ser interesante. Muy bien. Antes de entrar de lleno al tema, quiero platicarles un poquito cuál es el panorama general de lo que va a ser nuestra sesión de hoy y mañana. El tema lo he dividido en tres grandes secciones, digamos. Una primera sección donde vamos a hablar en particular de el tema de la geoeconomía, del concepto en particular. Esta primera sección la he construido a partir de la literatura que ya se ha desarrollado en las últimas 2 o 3 décadas sobre este tema. Y aquí retomo varios de los autores que dejé en las lecturas recomendadas. Y esa sección en general recoge todas esas ideas, conceptos, métodos de análisis que otros autores han desarrollado para entender en qué consiste la geoeconomía, cómo la podemos diferenciar de la geopolítica y bueno, otras cosas. Y las otras dos secciones, en donde vamos a hablar en particular de cómo podemos entender el concepto de geoeconomía en el ámbito digital, esas otras dos secciones son más exploratorias y digamos que las he construido no a partir de literatura, porque no hay un cuerpo de literatura formado todavía que use conceptos e ideas de la geoeconomía para estudiar la economía digital. Entonces, esta parte es muy exploratoria, en gran medida refleja la forma en la que yo he empezado a entender y a darle forma a las muchas expresiones de poder que seguramente ustedes también ya han empezado a notar que empiezan a surgir en el ámbito de lo digital, de lo que tiene que ver con comercio electrónico, de lo que tiene que ver con servicios digitales, de lo que tiene que ver con todos esos productos y servicios que ahora usamos mucho y que por supuesto detrás de ellos también hay muchas relaciones y expresiones de poder. Y en fin, en general esta es la idea es la estructura que seguiremos en la sesión de hoy y mañana. Por supuesto, a lo largo de la presentación de esta sesión, por favor, en cuanto tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario, levanten la mano. Yo voy a tratar de estar al pendiente viendo la pantalla para ver cuando alguno de ustedes tenga una duda. A mí me gustaría que hiciéramos esto lo más dinámico posible, que intercambiáramos ideas y puntos de vista de la manera más frecuente para irnos un poco nutriendo, sobre todo porque ustedes ya traen ahorita muy frescas muchas ideas de los temas que han estado viendo en las sesiones anteriores. A las 6 en punto hacemos un break de 5 minutos para que lo tengan en cuenta y pues bueno, vamos a iniciar. Muy bien. En sesiones anteriores, ustedes han estado viendo, estoy segura, pues obviamente el concepto y el fenómeno de la geopolítica en contextos asiáticos específicos, en regiones específicas, con actores
específicos o también en relación a organizaciones que hay en la región, en fin. Seguramente han visto ya algunos temas económicos en sesiones anteriores, pero lo que yo quisiera que hiciéramos el día de hoy es que se regresaran un poquito a lo que vieron en aquella primera sesión con la doctora Priscila Magaña, en la que les habló de la geopolítica como un fenómeno y como una disciplina. Y quiero que recuperemos y que ustedes traten de recordar lo que vieron en aquella sesión, en aquella primera sesión, porque esa misma caracterización que la doctora Magaña utilizó para empezar a hablar de geopolítica, esa misma caracterización aplica para la geoeconomía. Como fenómeno, hablando como fenómeno, la geoeconomía, que la podríamos definir de una manera muy simplista como un apalancamiento que hacen los estados, los gobiernos, en sus recursos o en sus activos económicos para obtener objetivos, la mayoría de las veces también objetivos económicos. Esa expresión de poder, creo que me parece que en los últimos años se ha convertido en prácticamente un fenómeno que vemos a diario en las noticias. De una u otra manera, esto es algo que ha tomado un gran auge en los últimos años. Estoy segura que muchos de ustedes se acuerdan o vieron en las noticias en 2019, cuando Trump, literal, entonces presidente Trump, amenazó al gobierno de México con oigan, voy a hacer un paréntesis. Ustedes sí ven el mensaje de que la sesión se está grabando, ¿verdad? No, no se ve. ¿No se ve? Ok. Yo tampoco lo veo y pensé que debía verse. No, sí. Sí se está grabando. Muy Sí bien. veo que a la izquierda dice grabando. Sí, a mí no me aparece y en otras ocasiones se veía y ahora no lo veo. Yo creo que sí veo que dice una bolita roja y dice grabando. Perfecto, perfecto. Yo también ya ahora lo veo, solo que está muy chiquito, pero ok. Okay. Bueno, voy a continuar. Entonces sí, muchos de ustedes seguramente recuerdan en 2019, cuando Trump amenazó a México con ponerle aranceles incrementales que iniciaban en 5% y podían terminar hasta me parece que era 20 o 25%, que iba a aplicar a todas las importaciones que vinieran desde México si no resolvíamos, si no atendíamos el problema de los inmigrantes ilegales, que en aquellos años, como hoy, era un problema que se había agudizado porque habían caravanas de migrantes que venían de Centroamérica, que atravesaban México y querían llegar a Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, en aquella ocasión el problema se resolvió con un viaje del canciller Marcelo Ebrard a Washington para hacer un acuerdo en el que se implementaron varias medidas, entre ellas la de disponer a cierto número de guardias de la Guardia Nacional en la frontera sur y en la frontera norte, y ellos iban a estar deteniendo o administrando un poco el flujo de migrantes, entre otras cosas que incluía el acuerdo. Y pues bueno, eso fue un apalancamiento de un gobierno en sus activos económicos, que es el comercio, que es el poder de su mercado como consumidor de los productos, en este caso de México. Pero si ustedes lo piensan aquí, uno de los objetivos, o el objetivo que parecía más claro con esta amenaza, con las condiciones que estableció Estados Unidos, pues era un objetivo político, no tanto un objetivo económico. Y esa es una idea que me gustaría que mantuvieran presente al momento de que vamos a ir analizando todos estos aspectos de la
del fenómeno de los fenómenos de poder geoeconómicos, ¿no? El objetivo. ¿Cómo vamos a diferenciar cuando hay un objetivo económico, un objetivo político? Y cuáles son las herramientas, cuáles son los activos que los estados y que los gobiernos instrumentalizan o activan para conseguir sus objetivos. Y quiero que mantengan un poquito de atención a esos conceptos y para seguir viendo los siguientes ejemplos. Bueno, el siguiente ejemplo, no sé si ustedes recuerden o hayan visto algo de esto en la prensa. En algún momento China amenazó con limitar la exportación de sus tierras raras. Las tierras raras son un conjunto, me parece que son 17 metales. Si ustedes piensan en la tabla periódica de los elementos, y si tienen una imagen, aunque sea muy vaga, de cómo se ve, hay una parte de la tabla periódica que está como dividida en dos, una parte grande arriba y unas dos líneas abajo. Esas líneas de abajo son las tierras raras. Y esas tierras, que en realidad son metales, son la materia prima de muchos de los componentes que usan la mayor parte de los electrónicos que usamos hoy en día, las pantallas, los celulares, todo eso. Esas tierras raras existen o bueno, han sido descubiertas en pocos países, y China tiene alrededor del 70-80% de las tierras raras que hay en el mundo, de las reservas conocidas. Entonces, bueno, imagínense el impacto que tendría si China limita la exportación de estos productos, porque en automático le haría muy difícil a muchos países que dependen de ese insumo para producir baterías, para producir pantallas, para producir celulares, para producir un montón de componentes específicos que van en los electrónicos. Entonces, esto es algo que no es nuevo. Esta noticia es de este año, pero ya en 2012 China había ya limitado la exportación de este tipo de componentes, y la Unión Europea, junto con otros países, presentaron una demanda, una controversia en la Organización Mundial del Comercio, exigiéndole a China que retirara esas restricciones a la exportación, porque eran ilegales, porque iban en contra de los compromisos de China en la OMC, y en fin, el caso se resolvió, ahí está la referencia, y se resolvió porque China aceptó retirar la restricción a las exportaciones. Entonces aquí ya empezamos a ver algo un poquito más, que se acerca un poquito más hacia algo mucho más que cae en el ámbito de lo económico, ¿no? Porque es un Estado con una herramienta económica que son sus recursos, usándola para, de alguna manera también, digamos, obtener también objetivos económicos. ¿Y qué objetivo económico era ese? Pues asegurarse de ser el único país que iba a tener acceso a estos recursos, y por lo tanto ser el único que iba a poder, pues, producir, ¿no? Los muchos productos que se generan a partir de estas tierras. Otro, esta es más o menos reciente, todo esto ocurrió en el transcurso de entre 2018 y 2019. También tiene que ver con materiales para tecnología. Japón restringió la venta a Corea de 3 químicos cuyos nombres son larguísimos e impronunciables, pero son 3 químicos que son necesarios también para producir pantallas, baterías, y en general que son, digamos, el punto de inicio de la cadena de producción de los celulares. Entonces, al hacer eso, y se podrán imaginar que obviamente era un golpe fuertísimo para todas las empresas coreanas, Samsung, todas estas empresas tecnológicas que producen este tipo de dispositivos. ¿Por qué Japón restringió la venta de estos productos, de estos 3 químicos? Eran químicos. Porque decía que estos químicos tenían aplicaciones militares, y que por lo tanto
ellos tenían información de que Corea no estaba usando de una buena manera, digamos, estos recursos. ¿Cuál es la que dicen que era la verdadera razón? Bueno, la verdadera razón, según se fue sabiendo meses después, fue que en 2018 una corte coreana falló a favor de 4 personas, ciudadanos coreanos, que estaban demandando a Japón por indemnizaciones de trabajos forzados que habían realizado en la década de los 40 durante la época de la ocupación, de cuando Japón ocupó Corea. Entonces, obviamente, esto generó muchísimas tensiones entre los 2 países. El fallo vino, me parece que el proceso empezó en octubre, el fallo vino a finales de 2018. La tensión entre los 2 países fue creciendo, empezó a haber muchos desfiles en Corea del Sur como muy patrióticos, llamando a boicotear y a no consumir productos japoneses, y toda esa tensión política derivó en que Japón introdujera esta medida, obviamente usando una herramienta económica para darle un golpe también económico a Corea, porque iba a afectar a la industria de electrónicos, que es la industria más importante, una de las más importantes de este país, pero pues había ahí una mezcla de objetivos económicos y políticos. Este caso no sé en qué va ahorita, pero a principios de 2020, me parece, Corea presentó también una controversia en la Organización Mundial del Comercio y se abrió un caso, y los países están lo último que vi es que estaban en periodo de consultas, pero ya debió haber avanzado un poquito más. Entonces es otro caso que está ahí. Otro más. Busca la Unión Europea cerrar la brecha de chips. Seguramente han visto en las noticias, es el tema de hoy, todo el mundo habla de eso, todo el mundo lo sabe, al menos, que no hay chips, que no hay semiconductores. Que no hay semiconductores porque en 2020 todo el mundo estábamos, todo el mundo consumimos más electrónicos de los que los productores planearon que se iban a consumir a causa de la pandemia y todos los efectos que todo esto tuvo, la digitalización acelerada que ocurrió el año pasado, en fin, todo eso. ¿Y qué pasó? Que, como ocurrió con otras cosas, los países empezaron a ser muy conscientes de, digamos, la geopolítica de la producción de chips. Y este tema lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos, sí, la producción de chips está concentrada en varios países asiáticos: Taiwán, Corea del Sur, Japón, China, que producen entre ellos 4 el 80% de todos los chips que se consumen en el mundo. Esto se volvió un tema político, y esto ha llevado a muchos países, no nada más a la Unión Europea, a Estados Unidos también, a Japón, a Corea, algún otro que por ahí se me escape, pero digamos algunas de las principales economías del mundo, a invertir y a generar políticas industriales y estrategias de gobierno para invertir en la producción doméstica de este tipo de componentes que son muy importantes para sus cadenas de valor y que sienten que, dadas las condiciones actuales del mundo, pues los expone mucho depender de otros países para tener el abasto de estos productos, ¿no? Otro ejemplo. No sé si hayan oído hablar de este, no es tan sonado, pero es un tema muy interesante. Y aquí nos vamos a ir moviendo ya un poquito más al tema digital, y manténganlo en mente, el ejemplo de Mastercard, porque a lo mejor puedan identificar ya desde ahorita que es un ejemplo muy diferente de los anteriores, aunque no parezca a simple vista. Mastercard fue prohibida en la India. Ya le levantaron la prohibición. Eso fue en julio. Lo último que supe es que ya habían levantado la prohibición, pero estuvo prohibida, es decir, no pudo expedir tarjetas de crédito ni tarjetas de ningún tipo nuevas, digamos, no pudo generar nuevos clientes como por 3 meses. ¿Por qué pasó esto? Porque desde
2017, me parece, el Banco de la Reserva de India, que digamos es algo así como el Banco de México, impuso una restricción que obliga a todas las empresas que proveen servicios financieros, como Mastercard, como Visa, como incluso creo que Apple, a través de Apple Pay, Samsung Pay, todo ese tipo de empresas que ahora proveen servicios financieros, servicios de pago. Este banco, el Banco de la Reserva de la India, expidió una restricción que dice que todas estas empresas están obligadas a almacenar todos los datos que recopilan a través de los servicios que brindan, a almacenar todos esos datos en la India. Están obligados por el gobierno a almacenar todos esos datos ahí. Y obviamente esa medida fue introducida en 2017, hubo un periodo de mucha discusión y de mucho lobby que las empresas obviamente estuvieron tratando de hacer para obligar al gobierno a desistir de esta medida, lo cual no avanzó. Y lo que ocurrió es que transcurrieron los años y varias de estas empresas pues no estaban cumpliendo con la medida, no estaban, digamos, haciendo las inversiones que tenían que hacer para tener los servidores, para tener los centros de datos y toda la infraestructura que necesiten para asegurar que todos los datos que recopilan de sus clientes en la India se queden en India. Total, Mastercard junto con otras empresas fue una de las que cayó en incumplimiento a principios de este año y el gobierno pues decidió que no iba a seguir esperando más y impuso esta restricción para que pues sí, no podían expedir nuevas tarjetas. Obviamente Mastercard se movió y empezó a hacer todo el procedimiento que necesitaban, hizo las inversiones que tenía que hacer para comprar, no sé si invirtió en un centro de datos propio o está rentando los servicios de alguna empresa india o como lo esté haciendo, pero ya está en cumplimiento, ya cumplió con todo lo que el gobierno de India estaba demandando y me parece que hace unas semanas o hace como un mes ya la habían rehabilitado. Pero aquí vemos otra vez un gobierno usando, en este caso, usando como herramienta económica el acceso a su mercado para obligar, pero en este caso no a un gobierno, sino a una empresa, a hacer lo que ellos quieren. Porque obviamente el Banco de la Reserva de la India decía, bueno, nosotros queremos que guarden los datos aquí en nuestro país por razones de seguridad, porque así podemos tener acceso a los datos más rápido cuando nosotros queramos y podemos identificar si hay problemas de narcotráfico, de lavado de dinero, tal, ¿no? Entonces el Banco de la India formó toda esta narrativa que es por cuestiones de seguridad, pero bueno, al final de cuentas muchos dicen que este tipo de medidas le generan muchas ganancias a los gobiernos y a los países porque pues obviamente esto genera una demanda de servicios digitales y de servicios de almacenamiento de datos en el país que, pues bueno, obviamente beneficia a las empresas de ese país o a las empresas que están invirtiendo ahí y de alguna manera, pues, tiene unos objetivos ahí difíciles de desentrañar, objetivos económicos y objetivos, parece, como políticos también, ¿no? Entonces, mantengan el ejemplo de Mastercard en mente, porque más adelante vamos a regresar a cuando empecemos a ver los temas ya propiamente de economía digital y la importancia de los datos. Bueno, ¿a alguno de ustedes se les ocurre algún ejemplo como los que acabo de mencionar? Sí, adelante, Silvia. Sí, gracias, maestra. Yo recuerdo que en el sexenio, si no me equivoco, no recuerdo si fue de Peña Nieto, pero México impuso también aranceles extraordinarios a los Estados Unidos porque Estados Unidos, por el problema del transporte, que nunca se resolvió, el transporte transfronterizo, de acuerdo al Telecán, debería de haber estado, pues estaba previsto que funcionara en los dos países, o en los tres, pero nunca funcionó. Entonces, llegó un momento en que México dijo, bueno, ya
porque cada año decían que ya casi nunca sucedió. Y entonces México le impuso aranceles a algo así como 100 o 100 y tantos productos de los que más importábamos, y sobre todo alimentos, carne, etcétera. Y entonces, y los mantuvo por un buen tiempo para precisamente lograr el otro objetivo, cosa que tampoco sucedió. O sea, Sí. finalmente no sucedió. Sí, sé perfectamente a qué te refieres, por los servicios de transporte de camiones de carga, Sí. que básicamente, para los que no estén al tanto de esta controversia, básicamente es que, de acuerdo con el Telecán, tanto los camiones manejados por choferes de Estados Unidos y que son de Estados Unidos pueden cruzar la frontera para hacer entrega de productos, y de manera recíproca los mexicanos también pueden hacer eso, cruzar la frontera para entregar los productos que lleven. Y bueno, lo que ha ocurrido, porque me parece que sigue ocurriendo, es que Estados Unidos no ha respetado esta disposición que está en el Telecán, no le permite el ingreso a los transportistas mexicanos, lo que derivó, como Silvia dice, lo que derivó en una controversia Estado-Estado en el marco del Telecán, y derivado de esa controversia que México planteó en el Telecán y que México ganó, México obtuvo, digamos que como pago a ese incumplimiento de Estados Unidos del Telecán, obtuvo como pago poder imponer una cantidad, poder imponer un nivel de aranceles que permitiera compensar de alguna manera el daño económico que México había sufrido por no haber estado cumpliendo con ese, digamos, con esa disposición que permitía el tratado. Y un poco hago este recuento como para señalar que, aunque sí es una imposición de aranceles, a diferencia de los otros ejemplos de los que estuvimos hablando, no fue una imposición de aranceles arbitraria. No fue un Estado, no fue un gobierno aprovechándose de sus activos económicos para causarle un daño económico a otro Estado. Estos aranceles que México impuso se dieron en el marco del Telecán, se dieron después de una controversia que México presentó ante un panel conformado por jueces que permitió el acuerdo, y derivado de la consulta y de la discusión, se acordó que México podía imponer esos aranceles. Entonces, esos aranceles, digamos, se daban dentro de un régimen de ley, no eran arbitrarios. Entonces, ahí hay una diferencia importante que mantener en cuenta, porque digamos que de alguna manera, pues eso no podría aplicar como una expresión de poder geoeconómico, porque ocurrió dentro de un régimen comercial, que en ese momento era el Telecán. De acuerdo, muchas gracias. Y en el caso de, por ejemplo, los aranceles que impuso Trump también durante su mandato a China, precisamente para frenarlo un poco, ¿esos sí son de este tipo? Sí, exacto. Eso sí aplicaría. De hecho, le podría decir que prácticamente todos los aranceles que introdujo Trump durante su periodo eran, digamos, no estaban dentro de ningún régimen comercial, no estaban dentro ni del régimen comercial de la OMC, ni de los regímenes comerciales de sus acuerdos, de los tratados comerciales que tiene. Entonces, digamos, la expresión no es precisa, pero digamos que podríamos decir que eran ilegales, mientras que los aranceles que México puso por los servicios de transporte eran, digamos, la expresión no es correcta, pero digamos, para simplificarlo, eran legales. Beatriz, ¿querías decir algo? Verónica. Ay, discúlpame. No se preocupe, maestra. No, pues justamente iba a retomar un poco el tema del Telecán, y ahorita, bueno, ya mutado, ¿no?, al Temec, ¿cómo pudiera generar, o no sé, incluso si entré como dentro de estos ejemplos, perdón, el tema ecológico, que se ha hablado mucho recientemente,
de que México no va a alcanzar a cumplir como estas normas que se propusieron en el TEMEC respecto a las energías limpias, a las energías verdes. No sé si esto como que puede entrar dentro de este ejemplos que estamos mencionando y de ser así, pues cómo afectaría, ¿no? Sí, es un caso interesante de pensar. Me imagino que tú traes en mente todo lo que hemos estado viendo en los últimos semanas de la reforma eléctrica y todo ese tema, ¿no? Y que incumple con varios compromisos que México tiene, no solo en el Telecán, también en el CPTPP. Es complejo, porque me parece que sí es un fenómeno obviamente económico y que aquí al interior de nuestro país tiene muchas implicaciones políticas, porque obviamente creo que muchos sabemos que hay poca racionalidad económica en hacer un cambio de esa naturaleza, o bueno, hasta el momento los argumentos parecen estar preponderantemente del lado de que parece más bien un acto, una decisión política más que económica, ¿no? Pero si México llegara a incumplir cualquier cosa que esté en un acuerdo comercial, ya sea TEMEC, CPTPP, el acuerdo que tenemos con Chile, Colombia, Perú, o sea, cualquier acuerdo comercial, si México incumple y derivado de ese incumplimiento hay una queja de parte del país afectado dentro del régimen comercial, dentro de ese mismo régimen comercial, y luego derivado de esa queja, siguiendo las reglas que establece el tratado en cuestión, se llega a un acuerdo que le permite al país afectado imponer aranceles o algún otro tipo de medida como, digamos, como represalia al daño que sufrió, digamos que sería difícil que, o más bien no podríamos catalogar ese tipo de medidas como expresiones de poder geoeconómico, porque están ocurriendo dentro de un marco comercial, están ocurriendo como resultado de un acuerdo que hay previamente entre dos países, donde están las reglas claras, en donde dice que si tú me haces esto o que si tú incumples con esto, yo tengo derecho a cobrártelo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que eso no es propiamente instrumentalizar tus activos económicos como país, sino más bien en lo que tú te apoyas es en los tratados y en los acuerdos comerciales que negociaste. Por eso son tan importantes, porque nos dan un marco de reglas que nos permiten saber cómo actuar en cualquier escenario, digamos. La razón por la que muchas decisiones que tomó, por ejemplo, el presidente Trump durante su periodo, la razón por la que era tan disruptivo todo es porque hacía cosas que no estaban establecidas en ningún libro, en ningún conjunto de reglas, ni en el conjunto de reglas que te da la OMC, ni en el conjunto de reglas que nos daba el Telecán. Entonces era tan disruptivo porque no sabías cómo contestarle, pero si le contestabas, tu país también estabas incurriendo en una, digamos, como en un acto, digamos, insisto, no es precisa esta expresión, pero para simplificar, tú también estabas incurriendo en algo ilegal porque no había ningún conjunto de reglas que te facultara a ti para responder. Entonces, por eso era tan disruptivo y por eso muchos países no sabían qué hacer o cómo responder porque estaba un poco fuera del margen de los regímenes comerciales, ¿no? Entonces, en síntesis, no cataloga como el tipo de medidas que nosotros que vamos a empezar a ver dentro de lo geoeconómico. Yo creo que si avanzamos a la siguiente parte, a lo mejor podemos ir teniendo más claro todas estas ideas. Como les decía, empezamos
hablando de la geoeconomía como el fenómeno. Y ustedes ya también hablaron de algunas cosas, de algunos fenómenos que se asocian a la geoeconomía. Yo les di algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar de la geoeconomía como una disciplina, como un concepto. Y aquí es importante que tengamos claro que los activos económicos siempre han sido relevantes en la geopolítica. Ustedes vienen de varias sesiones en las que estuvieron hablando y discutiendo de geopolítica y seguramente habrán visto algún caso en el que había un uso de herramientas económicas o de activos económicos o del comercio, de las inversiones o de lo que tenga que ver con la economía, y había un uso de ellos. Y de hecho, digamos, pues en la historia de la humanidad, el mercantilismo de los siglos XVII y XVIII, pues era una expresión geoeconómica, una expresión donde pues se veía a los activos económicos como un medio para obtener recursos de poder. Y este es aquí, nos empieza a dar la clave de cómo podemos empezar a diferenciar lo que es un conflicto geopolítico, digamos, de un conflicto geoeconómico. En un conflicto geopolítico, si hay activos económicos presentes, estos activos se usan como un medio para obtener recursos de poder. Es decir, necesito oro para comprar balas, necesito dinero para comprar armamento, para ir a un conflicto militar y ganarlo, digamos, que es la expresión más acabada de un conflicto geopolítico, un conflicto que deriva en un enfrentamiento militar o que deriva en compra de armamento para disuadir a la otra parte de un conflicto militar, pero que al final de cuentas es una tensión geopolítica. Lo que ocurre con la geoeconomía es que, como disciplina, viene a aportarnos una perspectiva de análisis diferente, es decir, un poquito cambiar el lente y pensar en esos activos económicos no como en un medio para obtener poder, sino como en una fuente y en un factor de poder en sí mismos. Es decir, en lugar de pensarlos como una herramienta que te va a permitir obtener armamento o obtener algún otro factor que te dé poder, el hecho de tú dominar en aspectos económicos como el comercio, como las inversiones, como amasar una gran cantidad de reservas económicas, eso en la geoeconomía, eso es entender a los activos económicos como un medio de poder en sí mismos, en donde la economía es la fuente de tu poder. Tu poder económico es la fuente de tu poder. Y ese es el cambio de perspectiva que se empezó a dar a partir de Edward Luttwak, que fue, digamos, la persona que creó y que empezó a popularizar este concepto de geoeconomía. Lo hace en 1990 en este artículo que publica, me parece que se publica en una revista que se llama The National Interest. Y en este artículo él lo que hace es analiza el conflicto económico que tuvieron entre los 70s y los 80s Estados Unidos y Japón, y lo analiza utilizando como la lógica y los conceptos de los conflictos militares, pero lo traslada al ámbito del comercio, y a partir de eso él empieza a identificar que se está dando un cambio muy importante en el mundo y que los conflictos militares vienen a la baja y que los conflictos económicos vienen a la alza, y que de alguna manera él vaticina que lo que va a ocurrir es que hacia el futuro los conflictos se van a basar cada vez más en aspectos económicos, en objetivos económicos, en herramientas económicas. Y él aporta este cambio de perspectiva que pues en los últimos 30 años se ha ido construyendo como
una pequeña o una subdisciplina de la geopolítica que, digamos, de una manera muy simplista es como llevar la geopolítica al contexto de las relaciones económicas, ¿no? Entonces, él crea este concepto, él lo empieza a popularizar y después, bueno, se empieza a formar un gran cuerpo de literatura que empieza a desarrollar este tema. Pero importante mantener presente que los activos económicos no es que antes estuvieran ausentes, sino que antes eran vistos como un medio. Y lo que aporta la geoeconomía como disciplina es empezar a ver estos activos económicos como un fin en sí mismos. Un poquito para subrayar más en esto, pensémoslo de esta manera. Estoy segura que en alguna de sus sesiones anteriores vieron alguna definición de geopolítica en donde recuperaba la esencia del concepto, ¿no? La esencia del concepto es su asociación con la geografía y cómo la geografía determina las relaciones de poder, ¿no? Y es muy fácil de visualizarlo porque es, obviamente, un país, se entiende que un país que tiene problemas con los otros países que son vecinos o que están cerca en una misma región, eso puede llevar a tensiones geopolíticas. Viene de esta idea de que geografía es destino y todas estas ideas asociadas al concepto. Y en donde de alguna manera en el concepto de geopolítica, de alguna manera hay como que una idea de que tiene que haber cierta vecindad o cierta proximidad física o geográfica entre dos países que tienen un conflicto. Digamos, al menos originalmente ese era como el espíritu original del concepto. Bueno, cuando pensemos en geoeconomía, pensemos que a lo mejor dos países en un conflicto geoeconómico no van a ser necesariamente vecinos, sino que son los flujos de inversión y los patrones de comercio los que los hacen cercanos, los que los hacen que tengan relaciones de poder geoeconómico entre ellos, porque aunque China y Estados Unidos no podrían estar más lejos, pues en realidad los flujos de inversión y los patrones de comercio están tan embebidos en sus economías, son tan interdependientes, que de alguna manera son, como dice la frase en esta lámina, son adyacentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé si sea muy conceptual decirlo así, pero en la geoeconomía, la economía es la geografía, ¿no? Entonces, no importa tanto si un país no está cerca del otro, no está en su misma región, lo que importa son los flujos y los vínculos económicos que los unen y que hacen su relación muy compleja. Y a ver, yo estoy tratando aquí de hacer un esfuerzo por tener una diferenciación básica, ¿no? Y por favor, si en algún momento tienen alguna duda, levanten la mano, no importa que me interrumpan. Estoy tratando de hacer una diferenciación, una manera de diferenciar qué es geopolítica de geoeconomía, porque me parecía algo básico, empezar por ahí. Pero ya que empezamos por ahí y ya que les di algunas ideas de cómo pueden diferenciar un conflicto geopolítico de un conflicto geoeconómico, de cómo fijarse en cuál es el medio y cuál es el fin. Ahora, dicho todo eso, creo que es importante que mantengamos presente que, pues al final de cuentas, el poder político y económico se retroalimentan entre sí. Y la mayoría de las veces va a ser muy difícil disolver uno del otro. Y va a estar todo revuelto, medios y objetivos van a estar entrelazados. Y como pongo aquí en este esquemita muy simple, un gobierno usando sus activos económicos como herramientas o como armas, va a lograr influencia política. Pero esa influencia política, aunque eso pudiera ser, digamos, pudiera parecer que tiene un fin geopolítico,
esa influencia política te puede permitir lograr pues objetivos económicos, ¿no? Te puede lograr un acuerdo comercial o lograr que un país te compre todo lo que tú produces. Estoy dando ejemplos bizarros, pero digamos, un poco como para entender. Entonces, esa influencia política te lleva a obtener los objetivos económicos que tú quieras y al mismo tiempo esos objetivos económicos pues obviamente te dan más armas, te dan más herramientas, te dan más dinero, te dan más dependencias económicas. Y eso, pues todo eso redunda en más poder, ¿no? Entonces, mantengamos presente que aunque quizás cuando hablemos de la geoeconomía como una disciplina, es muy importante tener presente estas diferencias de perspectiva de las que les hablaba en la lámina anterior, ¿no? En donde vemos geopolítica, activos económicos son un medio para obtener el poder. Geoeconomía, activos económicos son un medio de poder, una fuente de poder en sí mismos. Sí, en la teoría eso está muy bien, nos ayuda a entender algunas cosas, nos ayuda a entender fenómenos simples quizás, pero ya cuando estemos en la realidad, muchas veces va a ser muy difícil que podamos desentrañar si era un objetivo político, si era un objetivo económico lo que perseguía con tal cosa, ¿no? Entonces, mantengamos esto presente y por eso puse aquí esta definición de Giovanni Grevi que me gusta mucho. Ahí les puse la referencia donde pueden encontrar el capítulo en donde él desarrolla esta idea y él dice, bueno, la geoeconomía incluye las dos cosas, la transformación de activos económicos en influencia política y la movilización de esa influencia política para lograr objetivos económicos, ¿no? Entonces, mantengamos presente que a veces va a ser difícil disolver estas dos cosas en un fenómeno de la realidad, ¿no? Ok, considerando estas ideas ahorita, un poco de lo que trato de rescatar de los conceptos de la literatura, de la geoeconomía como una disciplina, díganme si se les ocurren más ejemplos o si se les ocurre alguna manera de reinterpretar los ejemplos que hemos comentado. Bueno, otra pregunta. ¿Ustedes ven a un país como México o a un país, digamos, como de influencia media, como, no sé, algún otro país latinoamericano, ubican algún caso en el que ustedes crean que esté instrumentalizando sus activos económicos para conseguir algún objetivo, ya sea político o económico? ¿O creen ustedes que este tipo de cosas, de fenómenos, solo ocurren entre los países grandes? Solo lo puede hacer Rusia, solo lo puede hacer China, solo lo puede hacer Estados Unidos. Silvia, ¿quieres decir algo? No sé si esté equivocada, pero yo pienso que sí, que solamente los países poderosos económica o políticamente lo hacen y lo pueden hacer. Me parece que los países latinoamericanos no lo hacemos y no lo hemos hecho. O sea, a mí me parece que en raras ocasiones, y que creo que sí deberíamos de hacerlo en algunas ocasiones cuando vemos amenazadas nuestros activos o nuestras fronteras o nuestras dependencia económica, exportaciones o de importaciones, deberíamos de levantar la voz, pero me parece que no se hace frecuentemente. Okay. ¿Alguien más tiene alguna idea? No sé si pudiéramos tomar en cuenta o tomar como un activo económico
digo, no sé, estoy tratando como de aterrizar la idea todavía, pero ver como un activo económico la mano de obra barata de los países latinoamericanos, incluso como sucedió en China en algún momento, y que eso, por el contrario, o sea, como respondiendo a la pregunta de que si solamente las grandes potencias, yo creo que no, yo creo que también estos países, digamos, no tan potencializados económicamente, pueden también generar o utilizar estos activos económicos para figurar dentro de la influencia política, probablemente no a nivel tan global, pero sí a nivel regional. Lo que sucede con México, por ejemplo, bueno, o lo que venía sucediendo hace algunos años con esta gran... ay, se me fue la palabra, inversión extranjera, justamente por la mano de obra barata. Incluso se me vino a la mente el clúster que se está haciendo de línea automotriz, ¿no? Todo lo que cruza por el Bajío, que ya son más o menos 4 o 5 estados, incluso Zacatecas, se pretende que entre en algún momento, en algunos 5 o 10 años. Entonces se están generando como estas pues justo como activos económicos, es decir, potencializar ciertas líneas de producción que pueden ser benéficas para impulsar a los países al nivel internacional. Ahorita, por lo pronto, como a manera de líder regional, o sea, que esta influencia política sea regionalmente, pero digo, no sé si estoy como medio entendiendo mal la idea, creo que por ahí iba. No, no, no. Yo creo que ninguna de las dos está entendiendo mal la idea. Creo que es un buen ejemplo como para pensar lo que tú dices, la mano de obra. Pero bueno, al final de cuentas, una forma que nos puede ayudar para analizar, discutir y argumentar qué países sí hacen esto y cuáles no, es un poco pensar, por ejemplo, retomando el ejemplo de la mano de obra, ¿cómo podrías argumentar que un país como México o como China usan como un poder o un activo económico que lo instrumentalizan como si fuera un arma o como si fuera un factor de atracción? ¿Cómo lo podrías explicar en el caso de la mano de obra? O sea, porque creo que es algo que simplemente es difícil de argumentar o podría ser difícil de argumentar. Sí, claro, pero bueno, no sé, así de bote pronto se me ocurre que es justamente por ese incentivo de la mano de obra barata el que las empresas multinacionales buscan pues quedarse en México, invertir en México, porque saben que a la larga pues les va a generar mejores costos-beneficios respecto a las líneas de producción. Digo, pudiera ser una línea argumentativa que quizás no esté tan bien fundamentada, pero sí genera, claro, bueno, creo yo que sí genera interés para las multinacionales establecerse en países como México, justamente por eso, digamos, por estos vacíos legales que existen en algunas materias laborales que pudieran, pues, generar beneficios también para esas multinacionales. Yo creo que casi acabas de dar en el clavo porque lo dijiste, los vacíos legales. Creo que es, por ejemplo, el caso de la mano de obra se me hace muy complejo de analizar, pero en el caso de la mano de obra es un incentivo, como tú mismo lo dijiste. Es un incentivo que ha atraído muchas inversiones a México y a muchos países, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos identificar que realmente no es algo que simplemente está presente ahí de manera estructural? Eh, ¿Y cómo podríamos diferenciar si es ese caso o es algo que un gobierno está activamente instrumentalizando y usando en su favor? ¿Cómo lo puedes identificar? Bueno, pues tú ya lo dijiste, lo puedes identificar a través de las leyes, a través de las políticas que hace o que no hace. Y con esa idea me quiero ir a la siguiente lámina, porque ahí lo que tenemos es justamente esto. ¿Cómo podemos identificar en qué nos tenemos que fijar para identificar cuando un país está buscando instrumentalizar
sus activos económicos y lograr objetivos con ellos, diferentes objetivos, ¿no? Muy probablemente económicos, pero en muchos casos también políticos, ¿no? Por esta difícil, por lo que es lo que les decía en las láminas anteriores, porque es difícil a veces, va a ser difícil disolver si es un objetivo económico o puramente político, ¿no? Eso difícilmente lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿en qué hay que fijarnos? Y aquí me apoyo mucho en una de las lecturas que está en las lecturas complementarias que dejé en la aplicación de Classroom, que es el capítulo de Robert Blackwell y Jennifer Harris. Es el capítulo en un libro que coautorean, un libro que se llama War by Other Means, que está muy bueno y que es bastante reciente, se publicó en 2016, y creo que es de los libros que de una manera más integral abordan muchos aspectos de geoeconomía, y ellos hacen muchos aportes de cómo poder entender y analizar cuando un país está instrumentalizando sus activos económicos, ¿no? Para usarlos y para obtener un objetivo económico. No es algo, digamos, una forma en la que podemos empezar a identificar esto, no es algo que simplemente pasó porque fue un tema que nunca atendimos, ¿no? Digamos, ¿no? Sino tiene que ser algo que un gobierno haga conscientemente, con una estrategia, con una política para obtener un objetivo. Silvia, ¿quieres decir algo? Perdón, coincidió No hay problema. con el ladrido de mi perro. Me estaba acordando de que tal vez aquí aplique que me parece que lo que China hizo en un principio antes de entrar a la OMC y cuando se argumentaba justamente que su ventaja era la mano de obra barata que tenía, era precisamente, o sea, para hacer dumping, para hacer aparecer, o sea, artificialmente más baratos sus productos en los mercados internacionales. Entonces, todas las medidas antidumping que México puso, por ejemplo, y que algunos otros países le aplicó, pues era con ese objetivo. Y me parece que China lo hacía, me parece, no tengo más información, pero me parece desde ese punto de vista que podría haber sido un objetivo del país, ¿no? O sea, ser con la mano de obra barata, y fue la raíz, creo, de lo que ahora es, ¿no? O sea, empezar siendo el más barato y vender en todos los mercados, aun cuando fuera ilegal de alguna manera, ¿no? Sí, sí, y digamos ahí, lo que este conjunto de 7 herramientas que estos autores han identificado, aquí no hay nada que tenga que ver con políticas laborales, ¿no? Pero si ustedes quisieran hacer un análisis argumentando lo que las dos han dicho, pues esa sería una forma de dirigirlo, analizar las políticas laborales que sí implementó o que no implementó ese país, porque el hecho de no hacer nada, digamos, también es una decisión y también tiene una lógica detrás de ella. Entonces, una forma de conducir una argumentación desde una perspectiva geoeconómica para ver si en efecto hay países que, digamos, utilizaron la mano de obra barata de una manera consciente como una herramienta para atraer inversiones, como una herramienta no sé si sería suficiente como para decir una herramienta de poder económico, pero bueno, digamos que sí. Pues sí, habría que voltear a ver a las políticas laborales de ese país, y el resto de políticas que, por ejemplo, salarios mínimos, todo ese conjunto de temas que tienen injerencia sobre el mercado laboral y que podrían servir para argumentar esto que ustedes dicen. Aquí estos autores no incluyen nada de lo laboral, se van más por las herramientas que parecen un poco obvias, ¿no? Pero creo que aquí, antes de meternos a cada una de ellas, vamos a hacer un break de 5 minutos por si quieren tomar agua o algo, y ahorita
Son las 7:09, son las 7:10, a las 7:15 regresamos. ¿Cómo ven? Perfecto, gracias. Ok, ahorita nos vemos. Hola Michelle, estamos en break. A las 7:15 regresamos. Ay, muchas gracias.
Listo, vamos a continuar. Ok, estábamos hablando de cómo podemos estudiar y analizar cuando un país, si un país, otra vez refraseo, si un fenómeno o un conflicto o una relación en la que vemos un país puede consistir, digamos, en una expresión o un fenómeno geoeconómico, ¿no? Y entonces estábamos un poco pensando en los ejemplos que habíamos mencionado y yo les decía que había que voltear a ver a lo que un país está haciendo a través de sus políticas, ¿no? Para poder identificar si hay una intencionalidad, si hay una motivación, si hay un objetivo claro, ¿no? Y aquí yo les decía, estas son las 7 herramientas, estas son las 7 herramientas que Robert Blackwell y Jennifer Harris identifican en este capítulo creo que es el tercer capítulo de su libro. Pero bueno, obviamente esto no es exhaustivo, ¿no? Y como ya ahorita lo estábamos mencionando antes del break, puede haber otro tipo de políticas como las políticas laborales que pueden derivar que pueden derivar en la activación de un poder, en la activación de un recurso económico, que es el trabajo, en la activación de este recurso y en su instrumentalización para conseguir algún fin. Claro, formular esa argumentación sería algo complejo, pero digamos, un punto de inicio sería analizar las políticas laborales. Entonces, aquí estos autores nos sugieren estas 7 herramientas que a mí me parecieron buenas para empezar. Hablan de política comercial. Esta es la más obvia, ¿no? Y en los últimos años ha sido muy recurrida, es el pan de todos los días para en muchos países. Política comercial, el ejemplo más claro, los aranceles que impuso Trump. Y ya un poquito hablamos de esto hace rato. Los aranceles que impuso Trump a partir de 2018, empezaron, no sé si acuerdan, empezaron más o menos en enero y fueron aranceles que aplicaban a todas las lavadoras y paneles solares. Así empezó. Esto después fue derivando en la guerra comercial contra China, pero primero empezó como una guerra comercial contra todos y contra con los productos que tenía a la mano, lo que había a la mano, ¿no? Empezó con lavadoras, paneles solares. Después de esos aranceles metió los aranceles al acero, que todavía siguen algunos. Los contra la Unión Europea acaban de tener un acuerdo para empezarlos a quitar, pero pues se aventaron todos estos años en vigor. Después de los del acero siguieron, me parece que aranceles por temas de propiedad intelectual, que eso ya iba contra China. Y luego ya después vinieron un montón de medidas ya específicamente contra China. Digamos, pero todos esos aranceles, de inicio, como yo les comentaba, tenían una justificación dentro del cuerpo de leyes de Estados Unidos. Todos tenían una justificación de acuerdo con sus propias leyes, pero no estaban enmarcados en ningún régimen comercial internacional, como la OMC o como el Telecan o como algún otro acuerdo comercial de este país. Entonces eran aranceles, digamos, ilegales, ¿no? Ok, ese fue un ejemplo. Como les decía, es difícil en este caso, o sea, vemos que hay la instrumentalización de un activo económico, pero es difícil desentrañar si sus objetivos también eran económicos, ¿no? Yo les dije,
para que lo podamos considerar una expresión de un fenómeno geoeconómico o un conflicto geoeconómico, tiene que haber instrumento económico y objetivo económico. Pero a veces es difícil desentrañarlos, ¿no? Y en el caso de los aranceles es difícil. Por ejemplo, obviamente hubo beneficios económicos porque Trump protegió a un conjunto de industrias nacionales de Estados Unidos que eran importantes y que eran importantes porque correspondían con su base de votantes. Y obviamente esto permitió que ciertas industrias, en particular la acerera, crecieran mucho, contrataran más empleados, hicieran más inversiones de las planeadas, en fin. Entonces, tuvo beneficios económicos y beneficios políticos mezclados. Entonces, es un ejemplo, no sería el ejemplo ideal, digamos, de acuerdo con la definición, pero como les dije, sí encaja con lo que hemos estado viendo de lo geoeconómico como una disciplina, perdón, como un fenómeno en donde la mayoría de las veces va a ser difícil desentrañar una cosa de la otra. Y me regreso otra vez para que Michelle, que no estaba, lo pueda ver, de un poco, aunque nos movemos con esta idea de que para poder diferenciar la geopolítica de la geoeconomía, nos vamos a fijar en los objetivos y los medios de ataque, las herramientas. Sí, nos vamos a fijar en eso, pero al mismo tiempo hay que mantener presente que pues en la realidad todo es mucho más complejo y la mayoría de las veces vamos a estar viendo cómo el poder político y económico se retroalimentan y va a ser difícil disolver y va a ser difícil establecer, era un objetivo puramente económico o era un objetivo puramente político. La mayoría de las veces va a ser difícil entender eso y es importante que lo tengamos presente. A lo mejor una forma adicional en la que podríamos tratar de diferenciar si es una expresión de un conflicto geopolítico o una de un conflicto geoeconómico es ver dónde está el énfasis de poder. ¿Qué es el poder para la persona ejerciendo la presión? O para el país. ¿El poder es la influencia política o el poder es los recursos económicos que logra, ¿no? Entonces es otra cosa en la que nos podemos fijar, pero insisto, la mayoría de las veces va a ser difícil disolver eso, ¿no? Y lo vemos en el caso de los aranceles. Política de inversión, ese es otro ejemplo claro que podemos ver por muchos lados. El ejemplo más recurrido últimamente es China. Ustedes ya vieron todo lo que está haciendo China a través de su proyecto de la Ruta de la Seda. Y ahí también es difícil disolver los objetivos políticos de los objetivos económicos, pero obviamente está claro que el instrumento es puramente económico, porque el instrumento son inversiones, es dinero, el instrumento es infraestructura, el instrumento es promesas de más comercio. Entonces ahí se ve que, por ejemplo, el caso de la Ruta de la Seda es una estrategia, es una política de inversión materializada en una estrategia muy compleja que, usando la herramienta de inversión, pues logra un conjunto de objetivos económicos y políticos y de todo, ¿no? Y aquí es importante, y esto es algo que voy a ver más adelantito, pero me gustaría que ya lo fueran teniendo presente, aquí es importante que tener en cuenta que esa inversión, pues regresando al debate de qué país sí puede y qué país no puede hacer esto, pues no solo se trata de tener bolsillos profundos, ¿no? Como gobierno, sino también se trata de cómo puedes hacer esto, llevar esto a la práctica. Y eso depende, pues, de la relación que tienes con las empresas y de la estructura que tú también tienes. Por ejemplo, China, muchas de estas inversiones que hace, lo hace a través de empresas estatales. Y esa es una estructura, digamos, que es sui generis, que es muy de China y que a lo mejor no podemos ver tanto en otros países. Porque otros países también invierten mucho,
pero a lo mejor lo hacen a través de agencias y lo empaquetan en la etiqueta de ayuda para el desarrollo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelantito. Y entonces ahí es un poco complejo, pero digamos, pensemos que muchos de estos ejemplos que yo le estoy dando también pues tienen estas características especiales y que, bueno, obviamente se han ido haciendo cada vez más importantes. Otro ejemplo, sanciones económicas y financieras. Este ejemplo a mí en realidad no me gusta porque yo creo que no aplica, porque las sanciones económicas y financieras, al menos como estos autores las plantean, son esas sanciones que ponen los países en la mayoría de las ocasiones por motivos políticos. Por ejemplo, las sanciones que Estados Unidos pone a Irán, de que bloquea sus exportaciones, que bloquea a las empresas estadounidenses de invertir en Irán o que no les compran cierto tipo de cosas. Ese es el tipo de, no sé, otro ejemplo típico, el embargo a Cuba. Ese tipo de sanciones son las que van aquí, pero me parece que claramente en esas, aunque el instrumento es económico, pues creo que hay en la mayor parte de, ya cuando estamos hablando de sanciones, la mayoría de las veces hay un trasfondo político muy claro, ¿no? Entonces, me parece que no aplica tanto, pero es otra perspectiva de análisis que estos autores formularon. La otra, ataques cibernéticos. A ver, aquí. No sé si vieron que se hizo muy famoso cuando estaba la rifa para lo de el avión presidencial, que hubo un ataque a la Lotería Nacional. Un ataque, no sé si lo vieron, un ataque cibernético. Bueno, si no lo vieron, les platico que hubo un ataque, ¿no? Y les robaron información y correos electrónicos y ese tipo de cosas. ¿Ustedes calificarían ese ataque como un conflicto geoeconómico? Como un ejemplo de una herramienta geoeconómica usada en este contexto? ¿Les parece que encaja o no? ¿Alguien? Ay, perdón, no levanté No, la mano, adelante. pero sí, yo creo que, digo, actualmente no podemos deslindar ninguna actividad política, diagonal económica, de las tecnologías de la información, ¿no? Como se les llama desde hace algunos años. Entonces, creo que los ataques cibernéticos sí están siendo hoy por hoy una amenaza incluso para la seguridad internacional, para la seguridad nacional de varios países, sobre todo de estos grandes empresarios que son quienes realmente tienen el poder económico y político y quienes toman las decisiones de los países. Digo, se me viene a la mente, por ejemplo, los Panama Papers, ¿no? O sea, este tipo de ejemplos que son sin duda ataques cibernéticos y que por supuesto ponen a temblar las economías de todos los países únicamente por ventilar información, por decir dónde están los paraísos fiscales, quiénes son las cabezas de esos paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es de considerar una herramienta, los ataques cibernéticos, incluso más que herramienta, una amenaza, ¿no? A la seguridad nacional e internacional. Sí, definitivamente es una amenaza. Aquí lo importante que yo te subrayaría es pensar, y tiene un poco también que ver con lo que decías hace rato de la mano de obra, ¿quién lo está instrumentalizando? Porque ahorita en lo que hemos estado hablando de herramientas geoeconómicas, estamos hablando de Estado a Estado, país a país, gobierno a gobierno, ¿no? Y digamos un poco, digo, obviamente yo sé, en los últimos 20 años las relaciones internacionales se han complejizado, los actores no tradicionales, los actores no estatales tienen cada vez más importancia, todo eso se vino a raíz del terrorismo y demás, toda esa nueva ola que hay. Pero cuando estamos hablando de estas herramientas geoeconómicas expresadas en este fenómeno y en esta disciplina geoeconomía, regularmente pensando en que es algo entre estados, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos casos, digo, no recuerdo bien lo de los Panama Papers, pero
en muchos de esos casos, ¿quién es el que está, digamos, qué estado está sacando algún provecho de esto? O sea, digo, yo sé que en el momento, digo, pues mucha gente puede hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero digamos, si tuviéramos que pensar en, es una estrategia de un Estado a través de cómo lo está haciendo, tal, a lo mejor sería difícil, ¿no? O sea, si un grupo de personas, de hackers, atacan la Lotería Nacional para sacarles información y luego amenazarlos con ponerla públicamente si no les pagan no sé cuántos millones, pues creo que eso es, como tú dijiste, es una amenaza, son las nuevas amenazas que existen en el contexto internacional, en el contexto digital, pero sería difícil que las catalogáramos como un ejemplo de una expresión de un conflicto geoeconómico, porque no estamos viendo con claridad quién es digamos, el actor principal que tiene una estrategia, que tiene un activo económico, que lo está instrumentalizando y que tiene un objetivo. Eso es algo para también para mantener presente como esos ejes que nos pueden ayudar a analizar, ¿no?, lo que estamos viendo. Michelle, creo que querías decir algo. Sí, pero iba en el mismo sentido o muy parecido de lo que acaba de comentar. O sea que, bueno, yo no sabía de este ataque que hubo a la Lotería Nacional, pero justo me entró la duda de saber, o sea, quién lo había hecho y con qué finalidad, ¿no? O sea, porque digo, sí, seguramente tienen un sistema de seguridad bastante importante para manejar su información, pero no sabría. Primero, bueno, aquí sí, por haber llegado tarde, pero perdón por eso. Pero primero me queda como la duda un poquito de si la geoeconomía eh, tiene como que ser como, pues no lo sé, como transnacional, o sea, como si sí tiene que haber una relación como de externos internos, porque también me entró la duda con esto de lo de la Lotería Nacional, que si hubiera sido, no sé, un grupo de hackers, no sé, cualquier cosa, cualquier grupito de estudiantes, por ejemplo, de informática que trataron de hackear a la Lotería Nacional nada más porque sí, pero no había como sí, como una estrategia o como una finalidad geopolítica, geoeconómica para poderlo hacer, sí realmente podríamos como meterlo dentro de esto, ¿no? Pero justo también no sé si hablar de geoeconomía bastaría con simplemente hablar, bueno, como verlo totalmente interno, como local, no sé, dentro de un estado o dentro de una ciudad o dentro de una institución, o si tiene que haber como cierta resonancia con otras organizaciones o con otras empresas o con otros estados. Sí, creo que sí, es bueno detenernos aquí a revisar eso. Sí, creo que el concepto y la disciplina y el fenómeno, como nosotros lo estamos estudiando, al menos aquí, sí, como un fenómeno que ocurre entre estados, entre gobiernos. Pero bueno, creo que sin duda también podrías agarrar estas mismas herramientas y llevártelas a, por ejemplo, a analizar algún conflicto entre cárteles de la droga y a lo mejor también podría funcionar. O sea, porque al final de cuentas, sí, ¿no? Estoy segura que entre dos organizaciones como unos cárteles, que fue el ejemplo que más rápido se me vino a la mente, pero pues también puede haber todo esto que estamos viendo, ¿no? Cómo ellos pueden operativizar su poder económico y para ganar más mercado, no sé, o sea, creo que podría igual aplicar, pero como aquí la hemos estado estudiando, es más un fenómeno, una herramienta que nos sirve para estudiar los fenómenos que se dan entre países, entre estados, entre gobiernos. Claro, también podría ocurrir lo que, lo que ahorita estábamos mencionando aquí, que decía Beatriz, bueno, también puede haber un grupo de delincuentes o de cibercriminales en otro país metiéndose
a la base de datos del Departamento de Estado de Estados Unidos para sacar no sé qué cosa, ¿no? Sí, ese, por ejemplo, también, bueno, es un ejemplo clarísimo de un ataque cibernético, pero regresamos a lo que les decía hace rato. ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es que ellos quieren mostrar que son muy buenos en el hackeo, o si quieren de hacerse de prestigio, o si quieren simplemente sacar información porque son como los de La Casa de Papel o algo así, o como Anonymous porque tienen una ideología detrás, entonces ahí ya, sabes, ahí entran otros elementos eh, que básicamente te llevarían a hacer un estudio de caso, ¿no? No tanto como algo dentro de esta geoeconomía como disciplina que la estamos tratando de aquí de como aterrizar. Aquí el ejemplo que yo les daría como un ejemplo de un ataque cibernético que puede entenderse como una expresión de una herramienta geoeconómica son los ataques. Si ustedes lo googlean o van a ver la lectura de estos autores, van a ver que hay, se identificaron, creo que entre 2009, 2014, entre esos años, hubo una serie de ataques que se identificó que salían de China, ataques cibernéticos, que se identificó que salían de China, que después a través de muchas investigaciones que realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, identificaron que, de acuerdo con ellos, que esos ataques estaban apoyados por el gobierno chino. Y el objetivo de esos ataques eran empresas como General Motors, eran empresas, no, me acaban de ir ahorita, pero eran así de ese tipo de empresas, y el objetivo era robarles diseños industriales, robarles secretos comerciales, robarles ese tipo de información que le daba a China y a sus empresas estatales una ventaja económica, ¿no? Y entonces ese tipo de expresiones y ese tipo de herramientas, ese tipo de fenómenos, expresiones, casos, son los que se pueden entender muy bien como una expresión de una herramienta geoeconómica, ¿no? Pero, insisto, los casos que ustedes ahorita me acaban de decir, tanto Verónica como Michelle, los casos que ustedes dicen, aunque no podría ser algo meramente geoeconómico, porque el geoeconómico lleva implícito de alguna manera como este conflicto entre estados, entre agentes estatales. Insisto, creo que sí se podría usar las herramientas que te da la geoeconomía como disciplina para analizar esos casos, ¿no? Y pensar en quién lo hizo, cuál es la estrategia, cuál es el motivo, qué gana, ¿no? Y bueno. El otro ejemplo, ayuda para el desarrollo. Esta está clarísima. Lo vimos de manera súper clara ahora con COVID. Digo, este tema siempre ha existido, lo hizo Estados Unidos en su momento, lo hace mucho Japón, Alemania, que dan muchas donaciones a países para apoyar proyectos que de alguna manera encajan con su visión o con sus objetivos políticos, ¿no? Por ejemplo, yo creería que si, no sé, un país como Estados Unidos o como Alemania, por ejemplo, viene e invierte en muchas organizaciones civiles que apoyan la democracia, pues bueno, esa es una forma de pues promover una agenda, ¿no? Y es una agenda política, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre lo han hecho. China, otra vez, es uno de los casos, de los ejemplos más recientes. Lo hizo con COVID, donó muchas vacunas, donó muchos materiales médicos. Y bueno, claramente, aunque aquí me parece que el objetivo no era económico, sino era claramente un objetivo político, un objetivo de consolidar su imagen, de un objetivo digamos, como que lograr influencia política, pues al final de cuentas sabemos que todo eso
pues también se puede después transformar, capitalizar en objetivos económicos o en ganancias económicas, ¿no? Entonces, ahí regresamos otra vez a la idea que les digo, va a ser bien difícil después establecer líneas claras entre una cosa u otra, pero al final de cuentas hacernos estas preguntas nos ayuda a entender mejor el fenómeno que estamos estudiando. Otra de las herramientas, política financiera y monetaria. Aquí el caso más claro es dólar, euro, yuan, que son las monedas que sirven de reserva y que obviamente también es una forma en que los estados que tienen esta capacidad y que tienen una moneda que por diferentes razones estructurales y de su sistema financiero y razones históricas también, han logrado posicionar esa moneda como una moneda de reserva, como una moneda de referencia en los mercados internacionales y que entonces eso les da cierto poder, ¿no? Estados Unidos lo ha hecho en las últimas décadas. La Unión Europea lo intentó hacer a través del mercado único, estableciendo una moneda única que también le ha ganado un poco, digamos, de mercado como moneda de referencia al dólar. Y ahora China lo está tratando de hacer a través del yuan. Lo está tratando de internacionalizar y lo está tratando de convertir en una moneda, que se use de manera regular, ¿no? Así como si uno que a veces cuando sales de viaje y que compras dólares para poder gastar en el exterior, bueno, pues obviamente el ideal de China sería que algún día eso también ocurriera, ¿no? Que el yuan se convirtiera en una moneda de uso corriente, porque eso le da poder. Eso le da poder a su economía, eso le da poder a su banco central, y es claramente un ejemplo de un intento, una expresión un intento por instrumentalizar la moneda como una herramienta de poder, ¿no? Michelle, ¿quieres decir algo? Y ahí me surgió una duda de si eso podría ser como un ejemplo también de geoeconomía. Pensando, por ejemplo, ahorita con el boom como de las criptomonedas, o sea que muchos de los estados han como mencionado dentro de sus intereses como futuro, como reconocer algunas de estas como monedas nacionales, quizás como para independizarse un poquito, en el caso de América Latina, como del dólar estadounidense. No sé si se podría contar también como un ejemplo. Sí, nada más voy a hacer una acotación. Aquí, una criptomoneda es una moneda que se obtiene a través de minería de datos y es una moneda que cualquiera puede hacer. Si tú sabes hacer minería de datos y logras resolver todas las fórmulas matemáticas y todos los cálculos y todo lo que hay que hacer para obtener una criptomoneda como, pues bueno, sí, las criptomonedas que hay, se me fueron los nombres, pero bueno. ¿Mandé? Bitcoin, que es como la Como más... Bitcoin, sí. Eso es una cosa. Y una criptomoneda no está, digamos, referenciada a ningún estado, ¿no? Ese es el gran atractivo, ¿no? Que no hay intermediarios y que no necesita estar respaldada por ningún estado. Pero sí, tú tienes razón, porque lo que están haciendo muchos estados, incluido China, lo están estudiando Estados Unidos y lo están estudiando muchos, en América Latina creo que Chile y Argentina lo están estudiando mucho, es digitalizar su moneda. O sea, tener, por ejemplo, en el caso de México, un peso digital o tener un yuan digital, que es un poco como que para que el Estado no se vea rebasado por las criptomonedas que surgen de manera incontrolada en el ambiente digital, y para que los bancos y los bancos centrales no terminen siendo irrelevantes, pues también ellos están pensando en tener una versión digital de las monedas. Y esa versión digital de las monedas, la versión digital del dólar, la versión digital del euro, del yuan, del peso, esas sí serían un ejemplo sí serían un ejemplo de lo que tú dices, de una herramienta geoeconómica. Claro,
sería como llevar la batalla que están librando, digamos, dólar, euro, yuan, yen, llevar esa batalla a lo digital. Pero sí sería básicamente. Bueno, y la última herramienta que mencionan estos autores es la política energética y de materias primas. Aquí nos regresamos otra vez al ejemplo de las tierras raras, al ejemplo de, por ejemplo, aquí el ejemplo más clásico es el de Rusia. Rusia a menudo está cerrando el abastecimiento de gas a países vecinos, a la Unión Europea, y lo condiciona a muchas cosas, ¿no? Entonces ahí sí vemos un apalancamiento del Estado sobre sus activos económicos, aunque en la mayoría de las veces, al menos en este ejemplo, es con fines políticos más que económicos, ¿no? Pero bueno, está ese ejemplo. El ejemplo de China, tierras raras, que les platiqué hace rato, sí aplica con un apalancamiento en recursos económicos para lograr objetivos económicos, que era pues el monopolio de un insumo de producción que es muy importante en estos momentos. Entonces, ahí está. Y la pregunta con la que quiero que se queden, no para que me contesten, pero pensar estas herramientas que ven aquí y que digamos, pues sí, ¿no? En gran medida sintetizan lo que el conjunto de políticas que un Estado tiene a la mano, ¿no? Para implementar acciones con ciertos objetivos. ¿Eso aplica en la economía digital? No sé, quédense con esa pregunta. Porque lo que sigue es algo muy importante y que de alguna manera también en sus preguntas ustedes lo han estado de alguna manera planteando, que es ¿de qué depende la efectividad de estas herramientas? Hace rato yo les preguntaba, ¿un país como México puede usar su política comercial como una herramienta geoeconómica? Y decíamos, pues como que parece que nada más los países grandotes pueden hacer esto, ¿no? Y sí, pero no. O sea, creo que la forma más precisa de decir esto es decir, bueno, sí, todos los países tienen política comercial y política de inversiones y política del desarrollo, y México también hace donaciones a muchos países. El punto es, ¿qué hace que esa instrumentalización que todos los países, independientemente de su tamaño y de su poderío económico, qué hace que esa instrumentalización sea o no efectiva? Tenga o no éxito, sea importante o no. Porque a lo mejor México se puede poner a planear un montón de cosas y diseñar un montón de políticas que al final de cuentas pueden no tener gran eco, ¿no? Porque pues, ¿por qué? Bueno, hay dos factores, según yo lo estoy viendo. Y esos dos factores tienen que ver con lo que otra vez estos autores, Robert Blackhill y Jennifer Harris, llaman una dotación de recursos geoeconómicos. Y aquí entra lo que hemos estado comentando a lo largo de la presentación de manera indirecta. Entra el mercado, que puede ser no solo el mercado, los consumidores, puede ser también el mercado, como decía Beatriz, la mano de obra. Entran las materias primas, y ahí es un poquito como de la suerte, o ahí sí geografía es destino, porque ahí entra pues la dotación de recursos naturales que te tocó, si tienes o no petróleo, si tienes o no gas, si tienes tierras raras, si tienes salida al mar, si tienes todo ese tipo de recursos naturales. Los recursos financieros, que también se refiere un poco a pues, la posición que tú tienes en el sistema financiero, ¿no? Obviamente un país como Estados Unidos o alguien como la Unión Europea, que tienen monedas fuertes, obviamente cuando quieran usar sus recursos económicos como un arma, pues van a tener una mayor posibilidad de éxito, o la forma en la que lo instrumentalicen va a ser más efectiva, pues porque
tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Y el último es la inversión, que se parece un poco al de recursos financieros, pero que en realidad se trata de la capacidad que tienes para movilizar y controlar los flujos de inversión que salen de tu país. Y aquí otra vez regresamos a lo que yo les decía hace rato. No cualquiera puede hacer eso. Y ahí entra, uno puede ser las características especiales de un país, como China, por ejemplo, que tiene muchas empresas propiedad del Estado y que son empresas que salen e invierten en el mundo. Pero también puede ser resultado de el otro elemento que me parece que es el que puede ayudar a determinar la efectividad de las herramientas económicas, que es la relación que los estados tengan con sus empresas. Y aquí entra un poco la lectura de Geoffrey Gertz, que si no la tuvieron oportunidad de leer, se la recomiendo mucho, en donde habla justo de cómo, digamos, un lado por el que China le está ganando a Estados Unidos es que, como China tiene, por un lado, muchas empresas propiedad del Estado y por otro, una relación muy cercana con sus empresas por las distintas políticas que China implementa, y ahí van políticas desde económicas hasta de seguridad nacional y todo eso, toda esa estructura de todo ese marco jurídico de China que le hace tener una relación muy cercana con sus empresas, pues también digamos, es un activo que le permite a sus herramientas geoeconómicas ser más efectivas, tener mayor capacidad de éxito. Y ese es un tema muy importante, y es un tema que es importante ahorita y va a ser más importante cuando pasemos a ver el tema de la economía digital. ¿Por qué? Porque en la economía digital, como ustedes seguramente ya lo empiezan a ver, en la economía digital el factor más importante, digamos, como ya dicen, el petróleo de la economía digital son los datos. ¿Y quién tiene los datos? No los tienen los gobiernos, los tienen las empresas. Entonces, es ahí donde se va a hacer un factor muy definitivo cuál es la relación que los estados tienen con las empresas. Y este artículo de Geoffrey Gertz, que está en las lecturas recomendadas y subí el archivo PDF, está muy bueno porque te ayuda a ganar conciencia de cómo China, por las características de su sistema político y económico, siempre ha mantenido una relación muy cercana con las empresas, aunque sean privadas, ¿no? Hay una relación muy cercana que se construye a través del Partido Comunista, a través de muchas maneras, ¿no? Y hay muchísima literatura y libros sobre ese tema. ¿Y qué es lo que ocurre? En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos y otros países, pero hablemos de Estados Unidos, ha tenido otra, digamos, siguiendo un sistema de pensamientos de economía de mercado, de neoliberalismo económico, de todo eso, pues obviamente Estados Unidos se ha ido separando cada vez más del gobierno y las empresas. Y en Estados Unidos las empresas que tienen mayor independencia del gobierno pues son más poderosas y tienen una mejor imagen, ¿no? En el mercado y en fin, todo eso. Y el autor, este Gertz, lo que él argumenta es que de alguna manera Estados Unidos se empieza a dar cuenta que eso está jugando en su contra actualmente, porque se da cuenta que no tiene suficientes, digamos, soldaditos, ¿no? Para hacer los ataques geoeconómicos que ellos quisieran, cosa que se hace China a través de muchas empresas, ¿no? Y entonces este autor argumenta, bueno, Estados Unidos se está dando cuenta de que la va a perder por este lado. Y en los últimos años ha empezado a implementar ciertas medidas para construirse una relación más cercana con las empresas.
Entonces está muy interesante todo este argumento porque lo podemos ver en muchas cosas y el autor por ahí menciona, a ver si no estoy revolviendo las lecturas, pero creo que es este autor el que menciona cómo fue un parteaguas en Estados Unidos cuando ellos querían craquear un iPhone para sacar información, me parece, de un ataque que iba a ocurrir supuestamente en Estados Unidos, y Apple se negó a darle, a decirle cómo poder, no sé cómo, el concepto cómo es, como quitarle el cifrado al teléfono para poder acceder a la información. Entonces Apple se negó y este autor lo que dice, bueno, eso fue un parteaguas porque se dio cuenta el gobierno de Estados Unidos que se estaba quedando sin poder, ¿no? Por esta falta de relación Estado-empresas que no ha cultivado, dado este entorno de liberalismo y economía de mercado, y que este es un lado por el que China le está ganando. Claro, es una arma de doble filo, y ustedes seguramente lo podemos ver en el caso de Huawei, que últimamente le han hecho mucha mala propaganda, digamos, mucha mala imagen, diciendo, ay, es que Huawei tiene al gobierno chino ahí metido y el gobierno chino te escucha a través de sus celulares y tal y tal y tal. Entonces, juega para los dos lados, ¿no? Digamos, pero es un argumento interesante el de este autor, si quieren echar el ojo, es interesante, y sobre todo porque, insisto, este tema se está haciendo muy importante ahorita por la confrontación que hay entre Estados Unidos y China, y se va a hacer más importante más adelante cuando más sectores de la economía se digitalicen más, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes van a tener el combustible son las empresas. Y aquí viene a cuento el ejemplo que les decía de Mastercard en la India, ¿no? Que también es un poco ya, digamos, las primeras expresiones de los gobiernos metiéndose a ver qué onda con todo lo que está ocurriendo en esa economía digital, en donde nada se ve, ¿no? Están todos los flujos económicos y de datos y todo lo que alimenta la economía digital nos tiene interconectados. Yo no sé si los datos que transmiten este video de Zoom a lo mejor se alojan temporalmente en Groenlandia, no lo sé, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, conforme pase el tiempo, se van a ir haciendo cada vez más importantes y van a ser fuente de conflictos geopolíticos, geoeconómicos. Y bueno, con esa idea, y ya para ir cerrando y para ir aterrizando en el caso de Asia, ¿por qué es importante usar la geopolítica y la geoeconomía para estudiar, analizar, entender mejor a Asia? ¿Por qué es importante? Pues porque retomo ahí esta frase que me gustó mucho, que también está en una de las lecturas que les dejé, la de Devesh Kapoor, en el que habla, bueno, es que Asia, como ninguna otra región en el mundo, está atrapada entre las fuerzas de la economía y las presiones de la geopolítica. Y esta es una idea que resume todo. En la lectura, Devesh Kapoor desarrolla las primeras dos ideas que yo pongo aquí, A y B: integración regional, el tema de China. Yo aquí agrego una que a mí me parece importante y ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, el tema con Asia, y en particular con el este de Asia, o digamos de India para acá, es que han logrado, para empezar, una integración regional vía comercio, sobre todo, que no hay, o sea, tiene una profundidad y una complejidad que es única en el mundo. O sea, aquí, en esta gráfica podemos ver cuánto del porcentaje de estas regiones es comercio entre ellos nada más. Pueden ver ahí, el más alto es la Unión Europea, que está en 60%. Y luego el que le sigue es Asia, que está como en 57 o 58%. Aquí lo impresionante
es que Asia empezó a construir esa integración relativamente hace poco y entonces creció aceleradamente. Y la otra es que ha logrado ese nivel de integración sin todas las instituciones y sin todo el andamiaje que tiene la Unión Europea, sin una moneda propia, sin una unión aduanera, sin un parlamento, sin un macroparlamento donde van todos, sin una política comercial única como ellos tienen, sin una política, o sea, lo que nos habla de que hay mucho potencial todavía no explorado. En fin, tienen esta integración, una integración que es única en el sentido de que mientras que la integración de la Unión Europea y de América del Norte, que es básicamente Telecan, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, mientras esa integración fue de alguna manera construida para tener más estabilidad al interior de las regiones y para tener un mejor acceso a productos, para, digamos, fue construida como viendo hacia el interior. En Asia fue todo lo contrario. En Asia es una integración que es viendo hacia el exterior. Es una integración productiva, es una integración que depende de un alto comercio, no de bienes finales, sino de productos intermedios que les permiten, entre todos estos países, armar productos finales que dependen de la demanda de América y de Europa, ¿no? Entonces, obviamente esta integración tiene la desventaja de que están muy expuestos a lo que ocurra en la región, ¿no? Si hay un tsunami en el sureste de Asia, ese va a tener reverberaciones en toda la región y va a afectar la economía de todos y tal. Entonces están muy expuestos. Y esto hace también que obviamente una ruptura entre ellos sea muy costosa, ¿no? Porque hay tanto que tienen invertido y hay tanto que depende uno del otro en lo comercial y en las inversiones, que una ruptura es incosteable desde el punto de vista económico. Y esto obviamente lleva al terreno de las presiones de la geopolítica, porque es tal su integración, es tal la fuerza de la economía que eso obliga a aguantar las presiones de los problemas geopolíticos, de las tensiones geopolíticas que hay al interior. Y eso se ve sobre todo en el caso de China, ¿no? China, que es el centro logístico, el hub, digamos, de las inversiones y del comercio, pero que al mismo tiempo tiene, digamos, relaciones políticas muy tensas con ciertos países de la región y de fuera de la región por razones históricas, como Taiwán, como Japón, como Estados Unidos, pero que al mismo tiempo estos países y sus empresas son los que más han invertido en China. Ahí los vemos en esta gráfica. Están entre los primeros 8 inversionistas en China. Son los países que han alimentado el crecimiento económico de China por décadas. Son los países que han invertido miles y miles de millones de dólares en China por décadas. Son los países que hicieron la transferencia de tecnología hace 20 décadas que permitió o que aceleró el desarrollo de China como lo vemos hoy. Entonces, obviamente, para estos países también una ruptura, para Estados Unidos, para Japón, por más que se odien por razones históricas o tengan una relación pues igual de compleja como la tiene México y Estados Unidos, ¿no? Una relación en la que hay mucha cercanía, pero también hay muchos disgustos, ¿no? Taiwán, ¿no? O sea, son los países que tú puedes ver que son los países que
que más conflicto tienen con China, porque son los países que más invierten en China al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto hace que las relaciones entre ellos sean sumamente complejas. Y ya para finalizar, el siguiente elemento es este que seguramente lo han escuchado, el que se le llama el efecto noodle bowl, el efecto el tazón de fideos o el tazón de espagueti, que ha resultado de los dos elementos anteriores que les he dicho, porque obviamente ante una integración regional tan profunda, en donde todos los países dependen unos de otros en lo comercial, en las inversiones, pues hay también una mayor demanda por generar más reglas entre ellos, lo que ha generado un montón de acuerdos bilaterales o multilaterales que se cruzan y se mezclan entre ellos y que han hecho obviamente las relaciones entre estos países pues más complejas todavía, ¿no? Porque hay un montón, un conjunto de reglas comerciales que se traslapan y que hacen obviamente más compleja la actividad, sobre todo comercial, entre estos países. Y entonces, estos tres elementos que digamos son únicos de China, perdón, son únicos de Asia, hacen que usar estas perspectivas de geopolítica y de geoeconomía para analizar el caso de Asia, pues sean muy importantes, ¿no? Por toda esta mezcla de relaciones y de conflictos políticos muy intensos, aparejados con una integración económica muy profunda y muy compleja, ¿no? Entonces, mantengan presente esta frase de Sanjay Baru, entre las fuerzas de la geoeconomía y las presiones de la geopolítica, y es un poquito como una síntesis, ¿no? de lo que vemos, de mucho de lo que vemos que ocurre en Asia, sobre todo en el este de Asia. Y pues bueno, a menos que alguien tenga alguna pregunta o comentario, aquí vamos a concluir esta sesión y mañana retomamos ya con el tema de llevándonos todas estas ideas y todos estos conceptos que hemos visto ahorita a lo digital y a ver cómo nos va con eso. ¿Ninguna duda? Ok, perfecto. Pues gracias por conectarse. Nos vemos mañana a las 10, ¿verdad? Muchas gracias. Nos vemos a la otra. Sí. No te preocupes. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Ok, hasta mañana. Noches a todas. Muchas Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye, bye. Mañana, bye. Bye.